Bien, estimados, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última clase teórica de la asignatura de lenguaje y comunicación. No quiere decir la última clase del curso, no. Es la última clase donde yo voy a pasarles teoría. Quedan unas par de clases más en donde me gustaría enseñarles un poco más de estrategias para responder las preguntas de la prueba, ¿ya? Pero esto sí o sí tienen que tener ustedes claridad que es la última clase de teoría donde yo les voy a explicar conceptos y todo lo que tiene que ver con la temática que ya están viendo ustedes de fondo acá, lo cual son los textos informativos, ¿ya? Así que sin más preámbulo, vamos inmediatamente a la clase. Ya, muy bien, queridísimos estudiantes, vamos a dar inicio a esta última clase teórica con respecto a este contenido final, el cual es texto informativo y que también pertenecen al grupo de los textos no literarios. Vamos a comenzar con el objetivo de la clase, el cual nos indica que vamos a conocer los principales textos informativos y sus principales características y funciones, ¿ya? Hay, digamos, mucho más de los que voy a mostrar en esta clase, pero evidentemente estos son los que siempre aparecen en la prueba, ¿ya? Antes de partir con respecto a los textos informativos, vamos a hacer un resumen de la clase anterior que hablaba básicamente de los textos expositivos y los textos argumentativos. ¿Qué es lo que estuvimos hablando de los textos expositivos? Decíamos de que son textos que nos informan y explican de diversos temas, ¿ya? Nos exponen, por de ahí el nombre de expositivo, acerca de diversos temas, ¿ya? ¿Cómo se llama? Existen distintos tipos de textos expositivos. Por ejemplo, está en la enciclopedia, todo lo que aparezca, la escritura, la información que aparezca en la enciclopedia, tiene que ver con los textos expositivos, porque se están exponiendo diversos temas que maneja obviamente las enciclopedias puntuales. Libros escolares, ya la misma guía de estudios que tienen para esta asignatura, eso es un texto expositivo. En esa guía se les muestra contenido, se les muestra ejercicio y se está exponiendo básicamente los distintos temas de la asignatura. Las leyes, ya en las leyes también se hace una exposición, digamos, en qué consiste cada ley. Los trabajos o informes de investigación en los colegios, cuando ustedes eran niños, bien se acuerdan de que muchas asignaturas le hacían hacer trabajos de investigación y ustedes ahí obviamente tenían que hablar y exponer de distintos temas investigativos. En las revistas, ya hay distintos tipos de revistas científicas, revistas, digamos, sociales, culturales, de las clases sociales. Aquí en este país no sé si les suena la revista Caras, la revista Cosas, Vanidades, ya hablan de distintos tipos de temas y se iban exponiendo ahí en esa revista, ya. Todos estos son, digamos, diversos tipos de textos expositivos. Y también hablábamos de la estructura, ya en el texto expositivo encontramos dos tipos de estructura. Está la externa, que considera básicamente la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se presentan las temáticas, se motiva al lector para que pueda leer la información. En el desarrollo se va desarrollando la temática que se está exponiendo y en la conclusión se hace un resumen general, digamos, de la idea más importante. En la estructura interna hablábamos de que los párrafos donde se van, digamos, escribiendo las distintas temáticas se pueden ordenar según un orden, digamos, deductivo, en el cual la idea principal está en el inicio. Se parte el texto indicando de qué va a tratar el texto y de ahí en adelante se va desarrollando todo lo que apunta a esa idea principal y se va desarrollando hasta, digamos, las conclusiones finales. Ya en el inductivo el orden es el inverso. Ya empezamos, digamos, desarrollando la temática para así en el último párrafo indicar de qué trataba la temática, o si en este último párrafo se da a conocer cuál era la idea que se está tratando en ese desarrollo. Las secuencias temporales, secuenciales, cuando a lo mejor ustedes están leyendo una información, un tema a exponer y algunos párrafos se da como un orden, digamos, temporal. En primer lugar pasó esto, en segundo lugar ocurrió esto otro, o antes ocurría esta situación, durante, después.
todo lo que tiene que ver o involucra un orden, digamos, de secuencia o un orden cronológico, también lo podemos encontrar en los distintos párrafos, ¿ya? Los causas, efectos, ¿ya? De repente uno está, digamos, leyendo una información, a lo mejor una información científica, se muestran las causas y los efectos, a lo mejor de alguna enfermedad, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que ver con la exposición de temática, ¿ya? Todas estas exposiciones, para que estén más ordenados, para que sea más interesante para el lector, tiene que tener una estructura interna, porque en esta estructura interna hay un orden, digamos, de los párrafos y de las ideas, ¿ya? Eso tiene que ver con el texto expositivo. Ahora con la argumentación, que se fue la segunda parte de la clase anterior, recordemos de que como definición dijimos que era intentar convencer o persuadir al receptor logrando su adhesión, ¿ya? Nosotros tenemos una idea, una opinión, digamos un punto de vista sobre alguna temática, y nosotros tratamos de convencer o de persuadir a las personas que nos están escuchando para que nuestra opinión sea, digamos, considerada por el oyente o por el receptor, y así puedan, digamos, compartir la opinión que se tiene o el punto de vista que se tiene sobre esa temática puntual, ¿ya? Hablamos de los tipos de texto argumentativo. Encontramos las cartas al director, ¿ya? Donde se hace, digamos, una argumentación básicamente de cualquier cosa, o se puede, no sé, solicitar algo, se puede criticar, se puede reflexionar, todo en base a los propios argumentos sobre distintas cosas. Este director tiene que ser el director de un diario, ¿ya? En el diario se encuentran estas cartas al director, y normalmente lo que está dentro de esas cartas es argumentación pura. Los debates argumentativos pueden ser debates tanto orales o escritos, y ahí encontramos siempre, digamos, diferentes puntos de vista o distintas apreciaciones sobre un tema en común. Comentarios, crítica, todo eso también involucra argumentación, ¿ya? Las estructuras de la argumentación encontramos, al igual que la anterior, en el texto expositivo encontramos la estructura externa, encontramos introducción, argumentos y conclusión. En la introducción encontramos acá que tenemos que presentar el tema y dar a conocer nuestra tesis o idea que vamos a plantear, o nuestra idea propia que tenemos sobre esta temática, ¿ya? Los argumentos es el desarrollo de los argumentos que ustedes van a plantear a partir de esa tesis planteada inicialmente, y la conclusión obviamente va a demostrar básicamente lo que tiene que ver con los argumentos planteados anteriormente. En la estructura interna encontramos la tesis, las bases, la garantía y el respaldo. La tesis es tu idea principal, o sea, tu idea, digamos, propia que tienes sobre un tema. Por ejemplo, yo puedo plantear la legalización de la marihuana no sería, digamos, una opción para este país, ¿ya? Entonces ahí es mi punto de vista, mi opinión sobre la legalización. A lo mejor ustedes pueden pensar totalmente lo contrario, y si ustedes lo plantean como afirmación, eso ya sería su tesis, ¿ya? Después de la tesis viene una primera, digamos, fundamento, que generalmente lo acompaña un porqué, y esa se denomina las bases, ¿ya? Yo puedo decir, porque este país no está, digamos, preparado culturalmente para legalizarla, ¿ya? Entonces aquí ya planteo una idea principal, y de esa base ya, o primer fundamento, es lo que acabo de mencionar. A partir de un porqué ya tienes tu primer fundamento, ¿ya? Y la garantía básicamente es el desarrollo que tú tienes que darle a tu argumentación que la iniciaste con esta tesis planteada, ¿ya? Mucho desarrollo en el cual tú puedes dar opiniones, comentarios, críticas, reflexiones, colocar ejemplos y poner toda la carne a la parrilla en esta garantía. Y sobre todo apuntar al respaldo. Si todo esto que tú vas desarrollando lo juntas con un respaldo, o sea, con los dichos de una persona que sabe del tema, ya sea un científico, un médico, un académico, cualquier persona que sea experto en el tema y que te da la razón en lo que tú planteaste inicialmente, eso sería el respaldo, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen, a la hora de argumentar sobre un tema, cumplen con estos 4 elementos de la estructura interna, se podría decir que tienen una argumentación sólida, que va a ser muy difícil que se la puedan doblegar, ¿ya? Eso es lo que se planteó la clase anterior, ¿ya? Textos expositivos y textos argumentativos, o la argumentación.
que la argumentación y en la exposición la podemos ver desde el punto de vista expositivo, o sea, de manera hablada, o también la podemos ver de manera escrita, ¿ya? Obviamente a ustedes les conviene la manera escrita porque es lo que vamos a revisar en las pruebas, lo que tienen que analizar en las pruebas. Siempre van a colocar textos escritos para que ustedes puedan responder. Bien, vamos a partir ahora. Vamos a trabajar con los textos informativos y medios masivos de comunicación. Estos textos informativos tienen que ver, acá habla de información. Acá les doy un poco, le trato de ilustrar un poquito esto. Tiene o que ver o es muy parecido a un periódico, un diario, ¿ya? Entonces esta información ya no es información de temas científicos, ¿ya? No es algo asociado a lo que vimos anteriormente en el dispositivo, lo que encontramos a lo mejor en una revista, ¿ya? Que nos puede a lo mejor exponer sobre un tema puntual, a lo mejor que no lo sabemos y lo podemos considerar como información. No, este tipo de texto informativo está asociado a los medios masivos de comunicación. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que acá, aparte de las noticias, encontramos otros textos que se enfocan más en entregar la información de cosas o hechos puntuales a la población, ¿ya? Vamos a ir viendo aquí cada uno de ellos, obviamente de todo un poquito y básicamente considerando lo que se ve solamente en las pruebas, ¿ya? Acá los textos informativos dice es aquel en el cual el emisor, o sea la persona que escribe, ¿ya? O da la información, da a conocer brevemente hechos, circunstancias reales o algún tema particular al receptor, ¿ya? O sea, una persona, en este caso podría ser un periodista, da a conocer brevemente hechos noticiosos o situaciones, digamos, de interés, digamos, para la gente acerca de circunstancias reales o de algún tema en particular, ¿ya? Así que una persona, el transmisor o emisor, le manda un mensaje al destinatario y este mensaje siempre es por medio de un lenguaje que está asociado a un contexto determinado. ¿Cuál sería el contexto? El contexto es básicamente siempre información relevante, información de noticia, ¿ya? Veamos acá algunos casos. Dice, los textos informativos es un texto cuyo fin es informar acerca de un hecho o situación específica, comúnmente de carácter objetivo, es decir, no se expresan emociones ni deseos, ¿ya? O sea, puntualmente, si se van a informar acerca de algún hecho, podríamos siempre asociarlo a las noticias, y tal vez las noticias en sí es como el texto más representativo de los textos informativos, pero yo les quiero comunicar ahora de que no solamente está la noticia, ¿ya? podemos ver, no sé, por el memorando, el informe, el reportaje, las conferencias, entrevistas. Aquí vamos a ver algunos, ¿ya? Característica dice formal, preciso, correcto. Ya aquí vamos a ir viendo de a poco algunas de estas características y me conforma bastante que ustedes asocien esto de los textos informativos a los textos que intentan entregar información, digamos, real de situaciones que están ocurriendo, digamos, específicos y reales, digamos, de manera actual, ¿ya? No solamente desarrollar un tema puntual como lo podemos ver en una revista, ¿ya? Vamos viendo punto por punto. Como característica, la formalidad, ¿ya? Al escribir un texto informativo no se deben usar palabras familiares ni vagas, ni mucho menos indecorosas, ¿ya? Ustedes muchas veces a lo mejor han visto de que hay periódicos acá en este país, algunos que son más gruesos, otros más delgaditos, otros que son como más cercanos al pueblo, más simpáticos, como por ejemplo La Cuarta, que incluso de repente tienen hasta portadas de mujeres así, y en traje de baño y todo eso, y como que no está muy relacionado a la onda, digamos, que tiene un diario, pero sin embargo es uno de los diarios que más venden, ¿ya? O que más lee el pueblo, seguramente porque sus formalidades no son tan extremas o tan estrictas, ¿ya? Pero la mayoría de los diarios sí debe cumplir con una formalidad. ¿Eso qué quiere decir? De que tienen que ser un lenguaje estándar, no usar muletillas, no usar palabras tan como cotidianas, ¿ya? Sino que sea siempre en un lenguaje formal, utilizando correctamente todas estas palabras. Cuando hablamos también de las noticias o todo lo que tenga o involucre, digamos, información,
también esta información tiene que ser precisa, corta y precisa, ¿ya? No puede uno pretender informar algo puntual que ocurrió con un tremendo texto extenso, ¿ya? Siempre esta es una característica muy importante de los tipos de texto informativo. Siempre la información es precisa, debe tener mucha claridad, nada de metáforas poéticas, nada de palabras bonitas, que tanta palabra, sino que precisamente lo que pasó se pueda contar sin opiniones ni comentarios personales, ¿ya? Tampoco se tiene que usar refranes populares ni ningún otro elemento que pudiera producir doble interpretación, ¿ya? O sea, poder contar las cosas que ocurrieron sin mayor preámbulo, sin mayor bla bla, ¿ya? Normalmente, especialmente cuando nos enfocamos un poco en las noticias, normalmente estamos hablando de que las noticias está redactado desde el punto de vista de ir contestando como las 5 preguntas de un periodista, ¿ya? O sea, las 5 preguntas básicas son: ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Ya? O sea, obviamente no va a aparecer así redactado con la pregunta y la respuesta, sino que uno se va dando cuenta que a medida que va leyendo la noticia, esa digamos, lectura va respondiendo a todas estas preguntas que uno debería hacerlo como mentalmente, ¿ya? ¿Cuándo pasó? Por ejemplo, lo primero parte con la ciudad donde ocurrió la noticia. Por ejemplo, Santiago, 2 puntos. Santiago, 2 puntos. El viernes 2 de febrero ocurrió, y ahí va relatando la noticia. Entonces ahí uno se va dando cuenta, sí, en la redacción de esta noticia se utilizan estas 5 o 6 preguntas del periodista. El memorando dice que es un texto informativo similar a una carta, pero con partes distintas y bastante más breves, ¿ya? El memorando es un texto un poco más antiguo porque cada vez se ha ido reemplazando con los correos electrónicos. No sé si ustedes han utilizado en este último tiempo correo electrónico. Yo sé que la gran mayoría ya se está manejando con las redes sociales, con el WhatsApp y todo eso, pero no sé si cada uno todavía maneja el tema del correo electrónico. Bueno, para todos aquellos que usen correo electrónico, yo les puedo decir que el memorando es como algo muy parecido, ¿ya? En el correo electrónico, tanto como en el memorando, aparece, digamos, el título del correo, ¿ya? Unión Colegiada del Notario Colombiano, ¿ya? Acá aparece, no sé, pues, las fechas. En el correo igual uno encuentra fechas. En el asunto uno tiene que poner el mensaje, digamos, de qué trata el correo. Y acá en el D ponen el nombre del que va a mandar ¿cómo se llama? El memorando. Y el para es para la persona a la que va dirigida, ¿ya? Todo esto tiene que estar como dentro del encabezado, la parte de arriba inicial del memorando, ¿ya? Obviamente, para darle una formalidad, uno respetuosamente hace un saludo y después hace el cuerpo, digamos, o escribe la información que tiene, digamos, este memorando en el cuerpo del memorando, ¿ya? Después de que escribe lo que necesitan informar, aparece, digamos, al final una despedida, ¿ya? Y al final con el cuerpo, o sea, con la, ¿cómo se llama? Con la firma, digamos, después de la despedida, tal como se ve acá, ¿ya? Eso es, y es similar, es casi idéntico a un correo electrónico, ¿ya? En un correo electrónico ustedes igual tienen que colocar el asunto, en el D tienen que colocar su correo electrónico, y en el correo electrónico la persona que usted le va a mandar el correo. Después de que ya terminó de hacer esto en el encabezado, después usted saluda, digamos, en el correo y después escribe lo que necesita informar por medio de ese correo. Después se despide y coloca atentamente su nombre con una firma, si quiere, o solamente coloca la pura firma, ¿ya? O su puro nombre, ojo, mucho. Eso es muy similar a lo que es un correo electrónico, y esto tiene que ver con los textos informativos que estoy refiriéndome en esta clase, básicamente porque acá en este correo o en este memorando también se entrega una información hacia una persona en particular. La noticia, ¿ya? No la quise dejar como en el principio para no confundirlo de que el texto informativo solamente es noticia. No, hay varios tipos de textos informativos, pero la noticia es, como les dije anteriormente, el texto más representativo, ¿ya? Y básicamente yo creo que todos deberían tener más o menos la claridad de que es un relato de algún acontecimiento reciente que alguien, el redactor de la noticia, desea hacer público, ¿ya? Por medio de un diario se hace, digamos, y se redacta una noticia que ocurre, digamos, en el mundo, en la ciudad, en el país,
y se puede, digamos, escribir. Estas noticias tienen estructuras, ya tienen parte, y esto lo vamos a ver a continuación, pero de manera muy rapidita, porque como les dije, no le van a hacer preguntas de contenido de la noticia, ya solamente entender que ustedes entiendan de que si a ustedes les toca leer una noticia en la prueba, ustedes se tienen que dar cuenta de que la noticia, el interés de la noticia es siempre informar, ¿ya? Si de repente, no sé, le aparece una pregunta en la prueba y dice ¿cuál es el propósito de este texto? Ya que ustedes leyeron y aparece dentro de la alternativa informar, evidentemente ese es el principal propósito de un texto de este tipo, informar. Acá, hallazgo histórico, descubren ciudad más antigua de la Europa. Los restos tendrán 2000 años más que las pirámides de Egipto, ¿ya? Un grupo de arqueólogos halló el resto de la que considera la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen que los vestigios del primer mini-estado de ese, o sea, son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente, ¿ya? Y aquí ustedes sí continúan leyendo hacia abajo, que esto es parte del cuerpo de la noticia. Pero acá, ¿qué es lo que hay que rescatar? Básicamente, que algunas noticias, no es siempre, algunas noticias tienen un epígrafe o antetítulo, ¿ya? Este epígrafe está siempre con letras más pequeñas y arriba del titular, que es el titular o título de la noticia siempre tiene que ser más destacado en el porte. Algunos diarios lo colocan con otro color, pero siempre es más grande y resalta más sobre el resto del texto, ¿ya? El título siempre tiene que ser llamativo, el título de una noticia, porque si no es llamativo, a la gente que quiere leer la noticia no les va a llamar la atención. Entonces ya al momento de leer descubren ciudad más antigua de Europa, o sea, evidentemente a los que les interesa ese tema, dice, wow, entonces voy a leer esta noticia porque me interesa, ¿ya? Todas las noticias deben usar esta estrategia, utilizar un título, digamos, llamativo, ¿ya? Lo que está abajo del título, algunas noticias lo tienen, otras pasan directamente al cuerpo de la noticia, pero lo que está, si aparece una frase un poquito más pequeña que el titular y también en negrita, o que resalta un poquito en color, significa que esa frase se llama bajada o subtítulo, ¿ya? Y en esta bajada o subtítulo debería mostrar un dato importante que va a poder, digamos, rescatarse o mencionarse de manera más detallada en el cuerpo de la noticia, ¿ya? O sea, la bajada o subtítulo siempre va a mantener o va a manejar algún dato importante de la noticia, ¿ya? Después ya entramos al cuerpo de la noticia, donde el cuerpo de la noticia nos dice que las primeras 5 líneas se está hablando como de la generalidad de esta misma noticia, y estas primeras 4 o 5 líneas se denominan lead o entradilla, ¿ya? Y es como básicamente como contar la generalidad de la noticia, más o menos como para que uno ya se vaya dando cuenta de qué va a tratar, ¿ya? Para que después de ese punto aparte y comencemos a leer lo que viene después, lo que viene después ya es el desarrollo, digamos, de esta noticia, y se denomina cuerpo de la noticia, ¿ya? Toda esta estructura normalmente es la que encontramos en todas las noticias, ¿ya? No lo voy a hacer una tremenda explicación de esto porque, como les digo, esto no va a entrar en la prueba, pero de todas formas es importante, como casi por cultura general, que ustedes lo consideren, ¿ya? Pasamos entonces a lo siguiente con respecto al informe. El informe dice, a pesar de que el informe es el texto informativo por excelencia, ya es uno de los textos que permite más posibilidades de redacción. ¿Por qué? Porque en el informe se supone que hay una persona que redacta un informe, ¿ya? No necesariamente un periodista, puede ser una persona con estudio en algún, digamos, en algún área del conocimiento, puede ser un ingeniero que está haciendo un informe de algo, puede ser un abogado que está haciendo un informe de algo, puede ser un profesor que está haciendo un informe de algo, pero la idea es de que este informe, que tiene distintos tipos de temas, le llegue a un receptor, digamos, o a un destinatario en el cual se le pueda, digamos, entregar información relevante o puntual sobre algo de la especialidad que está, digamos, obviamente trabajando. El ingeniero, obviamente, en este informe seguramente va a hacer detalle, digamos, va a entregar mucha información, muchos datos, con muchas cifras, mucha estadística,
para que a lo mejor el jefe puntualmente o el grupo de compañeros de trabajo puedan leer, digamos, esto que es un poquito más, más como técnico, ya un poco más, un informe más técnico. Eso es puntualmente. Acá, pucha, tengo un ejemplo, a lo mejor no lo voy a leer completo, pero acá dice: señor presidente, Cámara de Diputados, provincia del Chaco, su despacho. Ya, o sea, esto acá tiene que ver con políticos. Ya, los políticos igual también pueden entregar, digamos, informes donde se le entrega información puntual de lo que están ellos, digamos, trabajando, y se lo tienen que hacer llegar a grupos de compañeros de trabajo, colegas o a los mismos jefes. Y acá todo esto es información relevante al área donde se está trabajando, ¿ya? Esto también pertenece a los textos informativos. Espero que le haya quedado claro eso. Y ya uno de los últimos, ya hay otros más, pero uno de los últimos tiene que ver con la entrevista, que es un acto de comunicación que se establece entre dos o más personas, un entrevistador y un entrevistado, para obtener información o una opinión. Yo creo que más de ustedes entienden lo que es una entrevista. Hay un periodista o hay una persona que tiene una cantidad de preguntas que se la tiene que hacer a un entrevistado, a otra persona, que puede ser un personaje de la vía pública o cualquier persona, y se le va a hacer una pregunta sobre algún tema en particular, y esa persona debería responder en base a las preguntas que le hagan, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con otro tipo de texto informativo. La información que salga de esta entrevista, eso obviamente es un texto informativo, ¿ya? Y aunque a lo mejor ustedes entienden de que las entrevistas normalmente se hacen de manera hablada, también estas entrevistas se tienen que escribir, incluso en el diario uno puede leer entrevistas también, y eso también es considerado texto informativo, ¿ya? Por lo mismo, entonces la entrevista igual es un texto informativo. El reportaje es un relato informativo extenso que incluye las observaciones personales y directas del periodista. Generalmente el reportaje va acompañado de información gráfica. A ver, bien cortito, bien puntual y bien entendible. Ustedes ya conocieron, o ya les expliqué más o menos en qué consiste la noticia, ¿ya? El reportaje no es más que una noticia, pero es mucho más extenso, como dice acá, ¿ya? Es una noticia más extensa que incluso involucra investigación por parte del entrevistador, ¿ya? ¿Qué características tienen distinto a las noticias? La noticia siempre te tiene que hablar de un hecho puntual que ocurre actualmente. Ojalá algo que no sea tan añejo, algo a lo mejor que ocurrió el día anterior y se pueda tratar el día siguiente. Pero el reportaje puede ser un reportaje de temas que ocurrieron hace 20, 30, 100 años atrás. Y eso lo pueden dar con las características de noticia, donde obviamente el periodista, aparte de hacer entrevistas a la gente involucrada en la temática, también obviamente va a estar haciendo como investigación, digamos, desde los inicios de por qué ocurrió esta situación puntual, o hacia dónde va esta situación en la actualidad, ¿ya? Entonces tiene que hacer una investigación previa, y por eso el reportaje es mucho más extenso que una noticia, ¿ya? Y todo lo que salga como resultado de este reportaje, todo lo que se entrega después es información, ¿ya? Toda esta investigación hecha por los periodistas te va dejando una información. Por eso el reportaje también es considerado un texto informativo, ¿ya? Mucho más extenso que una noticia. Aquí, por ejemplo, acá en la noticia podemos ver, desarrollo, explicación de las situaciones. Acá está acompañado de entrevistas, no sé si logran ahí dar cuenta de que hay algunas preguntas. Ya, entonces, en esta, reportaje entran todos estos detalles. Entrevistas, entre investigación de la temática, incluso hasta algunos comentarios medios personales del periodista les están permitidos. Porque en la noticia un periodista no puede dar su opinión personal, solamente se dedica a informar y a contar lo que ocurre. Pero en el reportaje el periodista tiene la oportunidad de a lo mejor manifestar alguna opinión sobre lo que está investigando, ¿ya? Eso es, y esto también lo podemos encontrar de manera hablada, de manera oral, ¿ya? No siempre también, no es necesario que siempre tenga que estar escrito. Siempre todo lo que yo le hablé puede estar, de manera escrita u oral.
Eso es, estimados. Esta es la parte final, digamos, del curso, la parte teórica. Aquí con esto ya no voy a hablar más de contenido. Obviamente se podrían haber considerado otro tipo de textos también acá, pero como les digo, acá la prioridad de esta prueba de lenguaje es de que ustedes estén acostumbrados a leer y a responder, ¿ya? No se les va a hacer mayor pregunta, digamos, de contenido, pero sí es cierto de que ustedes tenían que revisar sus clases para más o menos entender en qué consiste cada uno de estos aspectos y así están más preparados para poder responder. Por eso era importante. Bien, ¿qué aprendimos de esta clase? ¿Qué podemos decir que aprendimos? Aprendimos básicamente que existen distintos tipos de texto informativo, ¿ya? Aprendimos de que, ¿cómo se llama? Encontramos, acá está, encontramos que los textos informativos nos van a informar sobre hechos puntuales, ¿ya? Que pueden ser hechos, digamos, que ocurren en la vida diaria y que muy bien lo redacta y lo muestra en la noticia, pero también encontramos algunos tipos de informaciones en las que involucra, digamos, situaciones un poco más personales un poco más profesionales, como por ejemplo lo que es el memorando o lo que es el informe, ¿ya? También encontramos tipos de textos informativos que involucran un poco ya la parte más, digamos, de información de periodística, ¿ya? Por ejemplo, la noticia, el reportaje. Entonces, todos estos textos y algunos más que quedaron por ahí dando vueltas, todos estos textos tienen la gran, digamos, particularidad de poder entregar, digamos, al receptor información puntual sobre distintos temas, ¿ya? Que, ojo, es entregar la información, no es exponer un tema, no es exponer un tema, porque la exposición de un tema, lo que hace un texto expositivo, es ya entrar a poder hablarlo y analizarlo un poco más, ¿ya? Cuando hablamos de analizarlo significa de que, por ejemplo, hablar de un tema, exponer un tema, pero entrar a hablar con definiciones, con conceptos, y después irse un poco a las características de estos conceptos. Ahí se analiza un poco más y por eso tiene que ver o considera esta diferencia entre texto expositivo y texto informativo, ¿ya? Para mientras que acá el texto informativo solamente te va a informar de situaciones puntuales, ya sea de la vida diaria o situaciones puntuales que involucran el trabajo o la vida cotidiana. Eso es. Espero que les haya quedado claro estas últimas clases. Como les digo, de aquí en adelante ahora nos vamos a ir de lleno a aprender estrategias para responder preguntas, y ya con esto esperamos de que ustedes estén más o menos en buen tramo para poder hacer una muy buena prueba. Espero que les haya quedado claro todo esto y nos vemos la próxima semana en otra clase más. Chao.